Muy buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio diario y para hoy nos corresponde Segunda de Samuel, el capítulo 17. Y nuestro tema de hoy, la recompensa del servicio. Cuando hablamos del servicio, muchas personas consideran que servir a Dios es en vano, pero la palabra de Dios nos dice que no es así, que cuando servimos a Dios y que cuando lo hacemos de todo corazón, Él siempre tendrá para nosotros una recompensa. Esto significa que nosotros debemos servir a Dios, no esperando esa recompensa. Nosotros servimos a Dios porque lo amamos, porque nos deleitamos delante de su presencia. Pero también debemos entender que cuando lo hacemos, Dios no se queda con nada, que Él quiere retribuirnos en lo que nosotros hemos dado. Vemos entonces en la vida de David cómo él, siendo un gran siervo de Dios, como siendo una persona conforme al corazón de Jehová, tenía que pasar por muchas dificultades. Y tal vez muchas personas pensarían, ¿dónde está la recompensa de David? Lo vemos en problemas, lo vemos de mal en peor. Vemos que después de ser perseguido de Saúl, terminó en problemas con su hijo, ahora su mismo hijo lo perseguía. Muchos de sus amigos se habían vuelto atrás. Y nos preguntamos entonces, ¿cuál es la recompensa de ese servicio? Pues Dios siempre nos va a recompensar. Aunque estemos en dificultades, aunque estemos en medio de esos problemas, Dios está ahí. Siempre va a estar ahí ayudándonos y haciendo que las cosas para nosotros sean cada día mejor. La recompensa que Dios nos ofrece entonces, primero, la protección. Veamos en 2 de Samuel 17, versículos del 18 al 20. Sin embargo, un muchacho los vio y corrió a decírselo a Absalón. Jonatán y Ahimás escaparon rápidamente hasta llegar a una casa del hombre en Bahurín. La casa tenía un pozo en el patio y Jonatán y Ahimás se metieron en el pozo. La esposa del hombre extendió una sábana sobre la boca del pozo y la cubrió con grano. Al llegar a la casa, los siervos de Absalón le preguntaron a la señora de la casa, ¿dónde están Ahimás y Jonatán? La mujer les dijo a los siervos de Absalón, cruzaron el arroyo. Entonces los siervos de Absalón se fueron a buscar a Jonatán y a Ahimás, pero al no poder encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Vemos ahí la mano de Dios protegiendo a esos dos varones, ayudándolos en medio de esa dificultad. Su vida estaba expuesta al peligro. Es más, ya los tenían acorralados, ya sabían el paradero de ellos. Pero Dios permite que una mujer se compadezca de ellos para protegerlos, para guardar su vida, porque ellos estaban haciendo lo correcto, ellos estaban sirviendo al plan de Dios. Ellos estaban siendo útiles en las manos de Dios. Y cuando nosotros, como siervos de Dios, somos útiles en sus manos, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos ayuda a seguir adelante. Y no solamente nos protege a nosotros, porque a veces estamos en el servicio de Dios y tenemos una vida tal vez con muchas dificultades, con deudas, con problemas. Y pensamos, ¿dónde está la protección de Dios hacia mí? Muchas veces no es solo para mí. Esa protección de Dios también abarca a mi familia, abarca a mis hijos. ¿Quiénes eran estos dos personajes? ¿Quiénes eran Jonatán y Ahimás? Pues eran los hijos de dos sacerdotes, del sacerdote Sadoc y de Abiatar. Eran sus hijos. Y estos sacerdotes habían hecho lo correcto delante de Dios. Estos sacerdotes siempre habían estado delante de la presencia de Dios como él quería. Y por eso esa protección también llegaba a sus hijos. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando lo hacemos por amor, cuando lo hacemos por gozo, la protección de Dios siempre va a estar sobre cada uno de nosotros y sobre nuestros familiares. No tenemos que preocuparnos de nada, porque Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Es Dios el que nos ayuda. En Mateo 6, versículo 33, nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vemos que cuando nos preocupamos por el reino de Dios, por servirle, por trabajar para Dios, las demás cosas son añadidas. No tenemos que preocuparnos por nuestros enemigos. Dios se encarga de esos enemigos, cualquiera que sea. Enfermedades, problemas familiares, problemas económicos. Dice que simplemente nos deleitemos en su presencia, que busquemos su reino de forma verdadera y las demás cosas son añadidas. A David le sucedía esto. En muchas ocasiones David ni siquiera se tuvo que enfrentar a su enemigo, porque Dios se encargaba de ese enemigo. Veamos ahí en 2 de Samuel 17, versículo 14, la parte final, la parte C. De este modo el Señor castigaría a Absalón. Nos dice que Absalón, siendo enemigo de David,
Por obvias razones, David no iba a levantar su mano en contra de Absalón. Era su hijo y David no se iba a enfrentar a él, pero Dios sí se encargaría de ese enemigo. Nosotros no tenemos que enfrentarnos a esos enemigos, porque es Dios el que pelea por nosotros, es Dios el que nos protege, Él nos ayuda, siempre va a estar ahí. Y esa es una recompensa por la cual nosotros podemos estar tranquilos, podemos recibir de Dios esa recompensa cuando le servimos. Es hermoso poder pensar que mientras yo le trabajo al Señor, que mientras yo estoy discipulando, mientras yo enseño, mientras yo llevo su palabra, Dios se encarga de esos problemas, Dios se encarga de esas dificultades, que ese enemigo que se ha levantado, Dios lo derrota. Segundo, Dios nos da la provisión. Versículos 27 al 28. Cuando David llegó a Manahaim, Sobi, Maquir y Barzillai estaban allí. Sobi, hijo de Najas, era del pueblo amonita de Rabá. Maquir, hijo de Amiel, era de Lodebar. Barzillai era de Rogelín en Galad. Así que trajeron camas, tazones y vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, frijoles, lentejas, semillas secas. Vemos que todas esas personas, estos tres varones trajeron lo que David y sus hombres necesitaban. En el versículo 29 dice que trajeron miel, mantequilla, ovejas y queso de vaca para David y los que estaban con él. Los tres sabían que la gente que estaba en el desierto estaba cansada y tenía hambre y sed. Dios conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que cada quien requiere para su vida. A David dice que esos hombres sabían que David y sus hombres estaban cansados, que tenían hambre, que tenían sed, y llevaron todo lo necesario para satisfacer esas necesidades. Dios conoce perfectamente lo que tú y yo necesitamos. Dios conoce perfectamente lo que cada uno requiere para su vida. Y Él nos da esa provisión económica cuando es necesaria, esa provisión material, pero aún más esa provisión a nivel espiritual. Si nosotros necesitamos sabiduría, si nosotros necesitamos denuedo, Dios nos lo da. Debemos pedirlo, debemos decirle a Él que le entregamos todas nuestras necesidades y Él las cumple conforme a su voluntad. Veamos por favor en Mateo 6, el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Nos dice que no debemos afanarnos, que no debemos preocuparnos por esas necesidades, porque Dios se encarga de ellas. Cada día tenemos una dificultad, cada día vamos a tener una necesidad diferente, pero Dios la va a suplir conforme a esa voluntad de Él, conforme a lo que Él ve que es conveniente para nosotros. Lo que nosotros consideramos una necesidad, muy seguramente Dios no lo considera así. Pero cuando nosotros dejamos todo en manos de Él, Él nos retribuye, Él nos da esa provisión necesaria. David pedía, pero le decía a Dios que no le dé poco para no renegar de Él, pero que tampoco le dé mucho para no enaltecerse. Dios no nos da a nosotros poco para que estemos tal vez criticando o exigiéndole a Él. Tampoco nos va a dar demasiado como para que nuestro orgullo se suba tan alto. Dios nos da a cada quien lo que necesitamos. Si necesitamos un médico, Dios es el mejor. Dios nos sana, Dios nos levanta, permite que nuestro cuerpo sea recuperado. Si tenemos problemas económicos, pues Dios es el dueño del oro y de la plata y nos ayudará a solventar esa necesidad. En cada una de nuestras áreas, en cada una de esas dificultades, Dios nos da esa provisión. Pero veamos no solamente esa provisión material, sino también tengamos en cuenta esa provisión a nivel espiritual que Dios nos ofrece. Dios quiere que seamos personas integrales y por eso nos provee de todo para que seamos esas personas que Él está buscando. Tercero, Dios nos da gracia. Veamos en el versículo 14 la parte A. Absalón y los israelitas dijeron, el consejo de Usai el arquita es mejor que el de Ahitofel. Mire que aunque Usai siempre había servido a David y aunque estaba ahí de una manera infiltrada, podríamos decirlo, ese consejo que él dio fue agradable a los ojos de Absalón y del resto del pueblo. Muchas veces nosotros hacemos algo y es agradable ante los demás, no porque seamos los mejores, no porque lo merezcamos, sino sencillamente porque la gracia de Dios nos ha alcanzado. Y esa gracia de Dios
está relacionada con lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Esa gracia de Dios está relacionada con el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. No está relacionada con mis capacidades, no está relacionada con lo que yo puedo hacer, está relacionado con lo que Dios quiere hacer conmigo. No soy el más capaz, no soy el más hábil para hablar, no soy tal vez la mejor persona, pero cuando Dios nos quiere usar y cuando Él, si su gracia está delante de nosotros, pues Él nos ayuda, Él nos levanta. Cuando hablamos de gracia, muchas veces solo pensamos en la salvación, en esa vida eterna, pero también debemos hablar de gracia cuando Él quiere utilizarnos. Su gracia está siempre con nosotros y eso permite que ante los ojos de las demás personas seamos agradables. Si Usai en ese momento estaba siendo aceptado por Absalón y por el resto del pueblo, era precisamente porque la gracia de Dios estaba con él, porque él estaba cumpliendo el plan de Dios. En nuestra vida, si nos preocupamos por el servicio, si nos preocupamos por hacer que el plan de Dios salga adelante, la gracia de Dios siempre va a estar con nosotros. Cuando hablemos, cuando nos presentemos ante alguien, es más, en nuestra vida secular, cuando tengamos que asistir tal vez a algún trabajo, cuando tengamos que hacer diferentes cosas. Nos hemos dado cuenta cómo nos presentamos tal vez a una entrevista de trabajo y sin saber por qué nos escogen. Hay otros que se presentan más capacitados que nosotros, hay otros que se presentan con más aptitudes, pero nos escogen a nosotros, sencillamente porque la gracia de Dios está con nosotros. Entonces pensemos que esa gracia de Dios no solamente es el día de la salvación, sino que podemos disfrutarla desde ahora. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla. Y cuando nosotros le servimos, cuando nosotros trabajamos para Él, su gracia siempre va a ir delante de nosotros. Entonces, qué importante buscar esa presencia de Dios en nuestra vida. Es la presencia de Dios que transforma lo que nosotros queremos ser. Nosotros muchas veces buscamos el milagro, pero más que el milagro debemos buscar la presencia de Dios. Si Dios está con nosotros, si Jesucristo está con nosotros, están también los milagros. Donde está Jesucristo hay paz, donde hay Jesucristo hay bendición, donde está Jesucristo hay restauración. Más que buscar cualquier otra cosa, primero busquemos la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Si Jesucristo está en tu hogar será restaurado. Si Jesucristo está en tus negocios serán prósperos. Es la presencia de Dios la que actúa en nosotros. Amén. Entonces, cuando servimos a Dios, podemos disfrutar esa recompensa. Como cuarto punto, vemos la respuesta de parte de Dios. En el versículo 14, la parte B. Dijeron esto porque era el plan del Señor, quien había planeado hacer fracasar el acertado consejo de Ahitofel. Vemos que si Dios estaba permitiendo que el consejo de Ahitofel fuera rechazado, era porque estaba dentro de sus planes. Y eso era respuesta a la oración que David había levantado. Recordemos ahí, por favor, en 2 de Samuel 15, el versículo 31. Alguien le contó a David que Ahitofel era uno de los que planeó la conspiración con Absalón. Entonces David oró: te pido, Señor, que fracasen los planes de Ahitofel. Vemos que la respuesta de Dios se estaba dando en ese momento. David había orado por eso y ahora recibía lo que quería escuchar. Pero cuando hablamos de recibir la respuesta de Dios, no solamente significa que vamos siempre a escuchar lo que queremos. La respuesta de Dios va atada a la voluntad de Él. Si Dios hacía fracasar esos planes de Ahitofel, no solo era porque David le había pedido en oración, sino porque dice que estaba dentro de su plan, porque era lo que él había planeado. La respuesta de Dios entonces no tiene nada que ver con lo que yo quiero. La respuesta de Dios no tiene nada que ver con lo que yo espero. La respuesta de Dios tiene que ver con la voluntad perfecta de Dios, con los planes que Él tiene para mí. Cuando yo entiendo eso, entonces no me amargo porque no veo la respuesta de Dios de inmediato, porque el tiempo de Dios es diferente al mío. Cuando yo le pido algo a Dios y cuando espero una respuesta, pretendo que sea de forma inmediata, pero Dios no lo hace así. Dios se toma su tiempo, porque Él sabe perfectamente qué cosas se deben hacer, en qué momento hacerlas. Entonces la respuesta de Dios nunca llega tarde, siempre va a llegar a tiempo. Y como último punto, Dios nos ayuda a vencer las dificultades. Veamos en el versículo 23.
Al ver a Agitofel que los israelitas no habían seguido su consejo, ensilló un asno y se fue a su pueblo natal. Después de dejar en orden sus asuntos familiares, se ahorcó y murió y fue sepultado en la tumba de su padre. ¿Qué sucedió con Agitofel? Él estaba lejos de la presencia de Dios, él estaba lejos del servicio de Dios. Por eso entonces, ante la primera dificultad que vio, ya no tuvo fuerzas para vivir y decidió acabar con su propia vida. Cuando nosotros le servimos a Dios, eso nos da fuerza para continuar. Dios nos permite seguir adelante, no importan las dificultades. Miren a Agitofel, al primer rechazo, él dejó de vivir. Pero en cambio David, ¿cuántas circunstancias negativas tuvo que sobrellevar? ¿Cuántas dificultades tuvo que vivir? Pero solamente por el servicio de Dios, él mantenía en pie. El servicio de Dios entonces nos mantiene en pie, nos mantiene vivos. El servicio de Dios nos ayuda a salir de esa dificultad. Dios quiere que seamos personas excelentes, personas que continuemos con el plan que Él tiene. Dios podría utilizar perfectamente a una piedra, nos dice incluso la palabra, que si nosotros no hablamos, que si nosotros le servimos, Dios utilizará lo que sea. Pero a Él le place utilizarnos porque nos ama, su gracia nos ha alcanzado. Por lo tanto, entonces, ¿cómo no servirle, cómo no trabajarle a Él? Sabiendo que cuando lo hacemos, ese trabajo no es en vano, sabiendo que de Él podemos recibir esa recompensa. Recibimos todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Todos nuestros planes salen bien. Todo lo que hagamos es prosperado. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que a través de nosotros muchas personas puedan llegar a su palabra, puedan llegar a sus pies. Pero debemos hacerlo, no esperando recibirlo, sino sencillamente confiando en Él y estando seguros de que así como Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Nosotros estamos a salvo en las manos de Dios. Nuestros hijos están a salvo en las manos de Dios cuando decidimos hacer las cosas como Él quiere. Por tanto, trabajémosle al Señor, hagamos las cosas con amor, con gozo y veremos esa gran recompensa. Amén. Dios tiene un propósito grande. El propósito de Dios es salvar al mundo entero. Y en eso es lo que Él quiere que le sirvamos. Un pueblo especial, un pueblo de adoradores en espíritu y en verdad. No solamente un pueblo emocionalista, sino un pueblo que se una al propósito, al plan que tiene Dios de salvación. Los estadios se llenan de personas cuando hay campaña de milagros. Los coliseos quedan llenos de personas cuando se hace algún evento que involucre milagros. Pero Jesucristo dice que Él prefiere 2 o 3, pero que se reúnan en su nombre. Una cosa es llenar un estadio porque la motivación es recibir un milagro. Otra cosa es reunirse porque queremos adorarle, porque queremos servirle, porque queremos estar en su presencia. David era conforme al corazón de Jehová, no porque fuera perfecto, porque ya sabemos de sus debilidades, ya sabemos de los problemas que él tenía. David era conforme al corazón de Jehová, porque cuando él iba al templo lo que más anhelaba era contemplar su hermosura, estar en su presencia. Muchos de nosotros oramos, pero solamente para pedir, exigir, reclamar. La oración no solo se hizo para pedir, la oración no solo se hizo para reclamar un milagro. Recuerda que orar es hablar y por lo tanto tú no hablas con tus padres solamente cuando necesitas dinero. Tú no hablas con tu esposo o con tu esposa solo cuando necesitas dinero. El hablar es lo que enriquece una relación. Las parejas que poco hablan son aquellas parejas que tienen muy mala relación. Si queremos conservar, alimentar, hacer crecer una relación, es necesario estar en contacto, es necesario hablar. Y el hablar con Dios es orar, pero es mucho más que hablar, es mucho más que quejarnos, es buscar tener una relación con Dios, que su presencia esté con nosotros. Siempre decimos algo, no hay hombre en la tierra que grite tan fuerte que pueda obligar a Jesucristo a hacer un milagro. Si Jesucristo hace milagros en tu iglesia, en la otra iglesia, no es porque el pastor grite, no es porque sea muy hábil para orar, es porque la presencia de Dios en ese lugar hace milagros. Es la presencia de Dios en ese lugar lo que sana a los enfermos. Busca la presencia de Dios, busca el reino de los cielos, que lo demás viene por añadidura. Si nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestro hogar será restaurado.
Si Jesucristo está en nosotros, nuestra vida será restaurada. Si Jesucristo está en nuestras finanzas, conoceremos lo que es la verdadera prosperidad. Es Jesucristo en nosotros el que actúa, el que nos da gracia, el que responde a nuestras necesidades, el que pelea por nosotros. No puede Dios pelear por ti si no está en ti. Por lo tanto, busquemos la presencia de Dios y sobre todo para servirle, no solo para exigirle, no solo para reclamarle, sino para servirle. De nada que sirve una iglesia de 2.000, 3.000 miembros si todos van por interés, si nadie de ellos va para quererle servir. Jesucristo alimentaba a más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero recuerda lo que Jesús les dijo en la segunda ocasión: ustedes me buscan solo por lo que yo les doy. Ustedes me buscan solo porque se han saciado, pero no me buscan a mí. Una cosa es llenar los estadios buscando lo que Jesucristo hace, y otra cosa es llenar un templo buscando el ser de Jesús, a Jesús. No nos equivoquemos. La gran mayoría de las personas buscan lo que hace Jesús. Muy pocos buscan lo que es Jesús, el ser de Jesús. Debemos aprender a buscar a Jesús, debemos aprender a conocer a Jesús, y tras de Él vendrán las añadiduras, vendrán los milagros. Ese es el mensaje entonces en esta mañana. Nunca te canses de servir. Personas que te van a rechazar, pero muchas personas que también serán beneficiadas porque Dios te utiliza. Los esperamos en la próxima emisión, si Dios así lo permite, con un nuevo tema, un tema que nos permitirá tener vidas de excelencia, tanto en lo espiritual como en lo secular. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Temas lo vemos de mal en peor. Vemos que después de ser perseguido de Saúl, terminó en problemas con su hijo, ahora su mismo hijo lo perseguía. Muchos de sus amigos se habían vuelto atrás y nos preguntamos entonces, ¿cuál es la recompensa de ese servicio? Pues Dios siempre nos va a recompensar, aunque estemos en dificultades, aunque estemos en medio de esos problemas, Dios está ahí. Siempre va a estar ahí ayudándonos y haciendo que las cosas para nosotros sean cada día mejor. La recompensa que Dios nos ofrece entonces, primero, la protección. Veamos en segunda de la recompensa. Esto significa que nosotros debemos servir a Dios, no esperando esa recompensa. Nosotros servimos a Dios porque lo amamos, porque nos deleitamos delante de su presencia. Pero también debemos entender que cuando lo hacemos, Dios no se queda con nada, que Él quiere retribuirnos en lo que nosotros hemos dado. Vemos entonces en la vida de David cómo él, siendo un gran siervo de Dios, como siendo una persona conforme al corazón de Jehová, tenía que pasar por muchas dificultades. Y tal vez muchas personas pensarían, ¿dónde está la recompensa de David? Lo vemos en problemas. Muy buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio diario y para hoy nos corresponde Segunda de Samuel, el capítulo 17. Y nuestro tema de hoy, la recompensa del servicio. Cuando hablamos del servicio, muchas personas consideran que servir a Dios es en vano, pero la palabra de Dios nos dice que no es así, que cuando servimos a Dios y que cuando lo hacemos de todo corazón, Él siempre tendrá para nosotros un... Cruzaron el arroyo. Entonces los siervos de Absalón se fueron a buscar a Jonatán y a Ahimás, pero al no poder encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Vemos ahí la mano de Dios protegiendo a esos dos varones, ayudándolos en medio de esa dificultad. Su vida estaba expuesta al peligro. Es más, ya los tenían acorralados, ya sabían el paradero de ellos. Pero Dios permite que una mujer se compadezca de ellos para protegerlos, para guardar su vida, porque ellos estaban haciendo lo correcto, ellos estaban sirviendo al plan de Dios, ellos estaban siendo útiles en las manos de Dios. Y cuando nosotros, como siervos de Dios, somos útiles, en Samuel 17, versículos del 18 al 20. Sin embargo, un muchacho los vio y corrió a decírselo a Absalón. Jonatán y Ahimás escaparon rápidamente hasta llegar a una casa del hombre en Bahurín. La casa tenía un pozo en el patio y Jonatán y Ahimás se metieron en el pozo.
La esposa del hombre extendió una sábana sobre la boca del pozo y la cubrió con grano. Al llegar a la casa, los siervos de Absalón le preguntaron a la señora de la casa: ¿Dónde están Ahimaaz y Jonatán? La mujer les dijo a los siervos de Absalón: